El barro de San José, obra escrita por René Rivas. L que espera, apriete el botón de suscribirte. Los fantasmas no se mantienen, solo suscríbete. Y botón de like. El temporal cayó sobre Santiago como si alguien hubiera volcado el cielo de una sola vez. Durante horas, el agua golpeó techos, ventanas, árboles, autos abandonados, techumbres viejas, zanjas abiertas y calles que no estaban hechas para resistir tanta furia. En la zona norte, cerca del Hospital San José, las veredas desaparecieron bajo una corriente café que arrastraba hojas, basura, ramas, barro y cosas que nadie quiso mirar bien mientras aún llovía. A las 5:30 de la mañana, cuando la lluvia aflojó, el jardín frente a la parroquia del hospital quedó abierto. No roto. Abierto. La tierra se había hundido en varias partes, como si por debajo hubiera habido algo respirando durante años. Un auxiliar que cruzaba hacia el hospital fue el primero en verlo. Pensó que era una raíz. Después pensó que era una bolsa. Después vio los dedos. La mano salía del barro con la palma hacia arriba. Era una mano adulta, gris, hinchada, sin dueño. El auxiliar retrocedió. Miró hacia la parroquia. La cruz del techo todavía goteaba. El jardín estaba lleno de charcos oscuros. Entonces vio otra forma más allá, cerca de un arbusto arrancado por el viento, una pierna hasta la rodilla, torcida, cubierta de tierra, con restos de tela pegados a la piel. No gritó. Ese fue el primer error. Corrió hacia adentro y avisó a quien no debía avisar. A los 20 minutos, el jardín estaba cercado. A los 30, ya había funcionarios moviéndose con bolsas negras, palas, guantes gruesos y caras cerradas. A los 40, apareció alguien de administración. A la hora, nadie del barrio podía acercarse. La explicación empezó a circular antes de que la policía terminara de llegar: el temporal había removido tierra antigua. El cementerio general estaba al lado. Podía pasar. El agua arrastra cosas. Los muertos también se mueven cuando llueve. Desde la ventana del tercer piso, Osvaldo Rivas, de 82 años, lo vio todo desde su cama de hospital. No podía levantarse sin ayuda. Tenía una vía en el brazo, una manta delgada sobre las piernas y la piel seca, llena de manchas. Pero los ojos todavía le funcionaban. Vio cuando taparon la mano. Vio cuando levantaron la pierna. Vio cuando un hombre de bata blanca se agachó sobre el barro y se quedó quieto demasiado rato. Vio cuando un sacerdote abrió una puerta lateral de la parroquia y dejó entrar a 2 funcionarios con bolsas. Y vio algo más. Algo que ninguno de ellos vio. En el barro, justo donde habían sacado la mano, había una marca pequeña. No era de adulto. Era la huella de un pie de niño. Osvaldo apretó el botón para llamar a la enfermera. Nadie vino. Afuera, el jardín fue lavado con mangueras antes del mediodía. A las 4 de la tarde ya no quedaba nada visible. A las 8 de la noche, Osvaldo despertó con el sonido de uñas raspando la pared junto a su cama. Primero creyó que era una rata. Después escuchó el llanto. Un bebé lloraba dentro del muro. Hoja 2. Osvaldo no le contó a nadie esa primera noche. No por falta de miedo. Por vergüenza. A cierta edad, el mundo empieza a quitarte autoridad. Lo que antes era una opinión se vuelve achaque. Lo que antes era memoria se vuelve confusión. Lo que antes era miedo se vuelve delirio. Así que se quedó quieto, mirando la pared blanca de su habitación, escuchando el llanto pequeño que subía y bajaba como si alguien cargara a un recién nacido detrás del cemento. El llanto duró 7 minutos. Osvaldo los contó. Había aprendido a contar el miedo después de enviudar. Al minuto 3, el bebé dejó de llorar y empezó a respirar de una manera húmeda, como si tuviera barro en la garganta. Al minuto 5, algo golpeó la pared desde adentro. No fue fuerte. Fue una mano pequeña, desesperada. Al minuto 7, el sonido se apagó de golpe. Entonces vinieron los pasos. Pequeños. Mojados. Muchos.
Pasaron por el pasillo exterior de la sala. Osvaldo escuchó el chapoteo de pies descalzos sobre baldosas. 1, 2, 3, 5, 10. No caminaban como niños vivos. No corrían. Avanzaban lento, arrastrando agua, como si acabaran de salir de una zanja. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Osvaldo vio una sombra baja cruzar. Luego otra. Luego una tercera, más pequeña todavía. Intentó llamar, pero la voz se le quebró. A las 2 de la mañana, una enfermera entró a revisarle la presión. Se llamaba Mireia. Era joven, de cabello tomado y ojos cansados. Osvaldo le preguntó si había escuchado niños. Mireia lo miró con paciencia. Don Osvaldo, aquí no hay niños en este piso. Pasaron por afuera. Debe haber sido alguien de pediatría. No tienen pies mojados en pediatría. La enfermera no sonrió. Miró hacia el pasillo. Después miró el suelo. Había barro. No mucho. Solo pequeñas manchas oscuras en dirección a la parroquia interna del hospital. Mireia tragó saliva. Voy a limpiar, dijo. Pero no limpió. Salió rápido. A la mañana siguiente, Osvaldo llamó a su hija. Ingrid contestó al tercer tono, con voz de oficina, de expediente, de agenda llena. Papá, ¿pasó algo? Osvaldo miró la pared. La pintura estaba seca. Pero justo donde había escuchado el llanto, apareció una línea delgada, como una grieta nueva. Necesito que vengas, dijo él. ¿Te sientes mal? No soy yo. Entonces. Osvaldo bajó la voz. Están penando. Ingrid guardó silencio. Él se adelantó a su respuesta. No me hables como vieja loca, Ingrid. Estoy viejo, no imbécil. Ayer sacaron muertos del jardín. Anoche los niños caminaron por el pasillo. Papá, y había barro en mi pieza. Ingrid suspiró. Voy después de tribunales. No vengas tarde. ¿Por qué? Osvaldo miró la puerta. En la parte baja, sobre la madera, había 5 marcas pequeñas. Como uñas de niño. ¿Por qué de noche vuelven? Hoja 3. Ingrid llegó al Hospital San José a las 7:20 de la tarde. Traía el pelo húmedo por la llovizna, una carpeta bajo el brazo y el rostro de quien ha pasado el día peleando con gente que miente profesionalmente. Era abogada penalista. Había escuchado historias feas, declaraciones falsas, madres rotas, carabineros contradictorios, informes perdidos, fiscales cansados y hombres culpables llorando con una sinceridad perfecta. Por eso no creía fácilmente. Menos en fantasmas. Pero sí creía en encubrimientos. Esa era la parte que la hizo ir. El hospital olía a cloro, comida recalentada y humedad vieja. En los pasillos había goteras con baldes debajo. Algunas luces parpadeaban por los cortes eléctricos del temporal. Funcionarios caminaban rápido, sin mirar demasiado a nadie. Cuando entró a la pieza de Osvaldo, su padre estaba sentado en la cama con los ojos clavados en la pared. Llegaste tarde, dijo. Son las 7:30. Para ellos eso ya es tarde. Ingrid dejó la carpeta sobre una silla. Papá, cuéntame exactamente qué viste. Osvaldo no adornó nada. Le habló del jardín abierto, de la mano, de la pierna, de las bolsas, de la explicación del cementerio, del bebé en la pared, de los pasos mojados, de la enfermera que vio barro y no quiso decir nada. Ingrid escuchó sin interrumpir. Mientras escuchaba, miró el suelo. Nada. Miró la puerta. Las marcas seguían ahí. Se agachó. No eran rasguños casuales. Estaban muy abajo, a la altura de una mano pequeña. 5 líneas torcidas, hundidas en la pintura. Como si alguien hubiera arañado desde afuera queriendo entrar. O desde adentro queriendo salir. ¿Eso estaba antes? Preguntó. Número. Ingrid tocó una marca.
La pintura se desprendió bajo su dedo. Debajo había tierra. No polvo. Tierra húmeda. En ese momento, la luz parpadeó. Una vez. 2. 3. Desde el pasillo vino un golpe metálico. Ingrid se enderezó. ¿Qué fue eso? Osvaldo cerró los ojos. Camilla. La puerta se abrió sola, apenas unos centímetros. En el pasillo, una camilla vacía avanzaba lentamente. Nadie la empujaba. Las ruedas chirriaban sobre el piso mojado. Iba directa hacia la parroquia interna, ubicada en un ala antigua del hospital, conectada por un corredor lateral que casi nadie usaba de noche. Ingrid salió. Hola. La camilla se detuvo. Durante un segundo no pasó nada. Después se movió de golpe hacia ella. Ingrid alcanzó a saltar hacia atrás. La camilla chocó contra la pared con tal fuerza que una de las ruedas salió disparada. El golpe resonó por todo el piso. Osvaldo gritó su nombre. Una enfermera apareció al fondo. ¿Qué pasó? Ingrid miró la camilla destruida. Eso mismo quiero saber. La enfermera se quedó pálida. Era Mireia. Sus ojos bajaron al piso. Las ruedas de la camilla habían dejado una línea de barro desde la habitación de Osvaldo hasta el corredor de la parroquia. Ingrid sintió por primera vez algo que no era incredulidad. Era rabia. ¿Quién está a cargo de este piso? Preguntó. Mireia respondió casi sin voz, nadie después de las 10. Osvaldo, desde la cama, murmuró, después de las 10 quedan ellos. Hoja 4. La primera muerte ocurrió esa misma noche. A las 10:43, un auxiliar llamado Patricio Guzmán bajó al subterráneo del hospital a buscar cajas de suero. No era su turno. No debía estar ahí. Pero alguien le había pedido que bajara. Eso dijo después una enfermera. Aunque nadie reconoció haberlo llamado. El subterráneo tenía pasillos angostos, paredes descascaradas y cañerías que sudaban agua fría. Patricio conocía el lugar. Había trabajado 12 años en el hospital. Sabía que bodegas tenían llave mala, que cámaras no funcionaban y que puertas se cerraban desde afuera. También sabía que sectores no se nombraban. A las 11:20, no volvió. A las 12:05, Mireia bajó a buscarlo con un guardia. Lo encontraron en la bodega de ropa clínica. Estaba metido dentro de un canasto industrial, doblado de una forma imposible, con la cabeza pegada a las rodillas y los brazos torcidos hacia atrás. No había sangre en cantidad. Eso fue lo peor. Parecía que alguien lo hubiera apretado hasta hacerlo caber en el canasto. Como ropa sucia. Como algo que ya no era persona. Tenía barro en la boca. Y los ojos abiertos. En la pared, a la altura de un niño, había una frase escrita con el mismo barro: no lo pesaron completo. El hospital activó protocolo interno. No llamaron de inmediato a la policía. Eso fue lo que Ingrid notó primero. A la 1:30 de la madrugada, mientras Osvaldo dormía sedado, Ingrid estaba en el pasillo discutiendo con un médico de turno y una mujer de administración. Esto es una muerte violenta, dijo ella. ¿Por qué no llamaron al fiscal de turno? Abogada, usted no trabaja aquí. Número. Pero mi padre está internado aquí y acabo de presenciar una camilla moviéndose sola por el pasillo antes de que aparezca un funcionario muerto. La mujer de administración la miró con frialdad. Le recomiendo cuidar sus palabras. Yo le recomiendo cuidar los registros. Esa frase cambió el aire. El médico bajó la mirada. La mujer sonrió apenas. El temporal ha causado mucho estrés. También dobló al auxiliar dentro de un canasto. No respondió. Ingrid pidió hablar con la enfermera Mireia. La encontró en una sala de descanso, temblando, con una taza de té que no bebía. Mireia, ¿qué está pasando? La enfermera negó con la cabeza. Yo no sé nada. Eso significa que sabes algo. Mireia miró la puerta. Aquí no se habla de noche. ¿Por qué?
¿Por qué escuchan? Ingrid se acercó. ¿Quién es? Mireia empezó a llorar en silencio. Los que no se fueron. En ese momento, desde el ducto de ventilación salió una voz infantil. No gritó. No lloró. Solo dijo, Mireia. La taza cayó al suelo. El té se mezcló con barro que empezó a filtrarse desde la rejilla del ducto. Mireia retrocedió contra la pared. Yo no firmé nada, susurró. Yo solo 6 bolsas. La voz respondió desde el ducto, viste caras. Hoja 5 al día siguiente, Ingrid llamó al juez Renato Salvatierra. No era amigo suyo. No exactamente. Habían trabajado en causas difíciles, se habían enfrentado en audiencias y se respetaban por una razón simple, ninguno de los dos tenía paciencia para los expedientes demasiado limpios. Salvatierra tenía 60 años, voz ronca, lentes gruesos y una manera desagradable de quedarse callado cuando alguien mentía. No era un juez famoso. No daba entrevistas. No iba a seminarios a hablar de ética. Pero conocía los pasillos subterráneos de la justicia chilena, esos donde los papeles se pierden antes de ser ingresados. Ingrid lo llamó desde el estacionamiento del hospital. Necesito ayuda, dijo. Eso nunca es gratis. Aparecieron restos humanos en el jardín de la parroquia del San José. Silencio. El hospital lo informó. Lo taparon. ¿Quién te dijo? Mi padre lo vio desde una habitación. Está internado ahí. ¿Tienes fotos? Número limpiaron antes de que llegara. Entonces tienes un rumor. Tengo un auxiliar muerto, una enfermera aterrada, una camilla que casi me parte en dos y barro saliendo de los ductos. Otro silencio. Eso último no me sirve en tribunales, dijo Salvatierra. Lo sé. Pero lo primero sí. Se encontraron 2 horas después en una cafetería frente al hospital. La lluvia había vuelto, más fina, persistente. Salvatierra escuchó sin anotar. Cuando Ingrid terminó, el juez sacó de su chaqueta una hoja doblada. Hace 3 años me llegó esto de manera anónima. La hoja tenía una lista de nombres. No eran pacientes. Eran códigos. MP-17. Cromo-04. NNFRNSR al lado, fechas. Y una columna final, traslado CEM. Cementerio. Preguntó Ingrid. Eso pensé. ¿Qué es MP? Materia parcial. Ingrid sintió un asco frío en el estómago. Partes de cuerpos. Restos. Tejidos. Cadáveres no completos. Cosas que se mueven sin preguntas cuando nadie reclama. Y Radón. Salvatierra no respondió de inmediato. Miró hacia el hospital. Recién nacido. La lluvia golpeó el vidrio de la cafetería. Ingrid bajó la vista a la hoja. ¿Por qué no investigaste? Lo intenté. La denuncia nunca entró formalmente. El funcionario que la mandó murió de un infarto 2 días después. Sin familia. Sin autopsia independiente. Sin ruido. ¿Crees que el hospital trafica cuerpos? Creo que algunas personas dentro y fuera del hospital usaron muertos pobres como inventario. El cementerio general al lado les facilitó todo. Traslado, fosa, cremación, pérdida, error administrativo. Todo parece normal si el muerto ya no tiene quien pregunte. Ingrid apretó la hoja. Mi padre dice que los niños penan. Salvatierra la miró sin burlarse. Los adultos explican un negocio. ¿Y los niños? Los niños explican por qué todos tienen miedo. Hoja 6. Osvaldo empeoró al 3er día. No por su enfermedad. Por las noches. Cada madrugada despertaba con la cama mojada de sudor y barro. Los médicos hablaban de infección, desorientación, episodios febriles. Pero Ingrid vio una vez las sábanas antes de que las retiraran. No estaban manchadas al azar. Había huellas pequeñas sobre el colchón.
Como si varios niños hubieran caminado encima de su padre mientras dormía. Osvaldo ya no quería cerrar los ojos. Me hablan al oído, le dijo a Ingrid. Se suben a la cama. Me ponen las manos en la cara. ¿Qué dicen? Nombres. ¿Qué nombres? Osvaldo apretó la mandíbula. Nombres que no están en ninguna parte. Ingrid entendió que su padre ocultaba algo. No necesariamente un crimen. Pero sí un recuerdo. La tarde siguiente, Salvatierra consiguió acceso informal a un archivo antiguo del hospital mediante una funcionaria jubilada. Ingrid lo acompañó. El archivo quedaba en un edificio lateral, una construcción vieja que olía a cartón húmedo y tinta podrida. Había cajas apiladas, libros de registro, carpetas dobladas y documentos con hongos. La funcionaria se llamaba Eliana. Tenía 74 años y manos temblorosas. No deberían estar aquí, dijo. Por eso estamos, respondió Salvatierra. Eliana les mostró libros de ingreso de pacientes de los años 70, 80 y 90. Muchos estaban incompletos. Algunas páginas habían sido arrancadas con cuidado. Otras tenían manchas negras sobre nombres completos. Ingrid encontró la primera contradicción a los 20 minutos. Una mujer ingresó embarazada el 14 de junio de 1981. Nombre, Rosa Elvira Campos. Condición, parto complicado. Resultado, alta médica. Pero no había registro del recién nacido. Ni vivo. Ni muerto. Nada. Después encontró otra. María Pizarro. Parto prematuro. Recién nacido fallecido. Sin entrega de cuerpo. Después otra. Juana Leiva. Ingreso por hemorragia. Producto no viable. Sin reclamante. La misma frase empezó a repetirse. Sin reclamante. Sin reclamante. Sin reclamante. Ingrid sintió que esas dos palabras eran una fosa. Esto no prueba tráfico, dijo Salvatierra. Pero prueba una costumbre. Eliana, desde la puerta, susurró, no busquen solo en maternidad. Ingrid levantó la mirada. ¿Dónde más? La anciana se santiguó. Capilla. La parroquia. Eliana no contestó. Salvatierra se acercó. Señora Eliana, si sabe algo, dígalo. La mujer empezó a llorar. Yo escribía nombres. Nada más. Me pasaban papeles y yo copiaba. A veces venían sin nombre. A veces sin peso. A veces sin sexo. A veces solo decía Radón. Recién nacido, dijo Ingrid. Eliana negó lentamente. Restos no reclamados. El silencio se volvió pesado. Desde una estantería del fondo cayó una carpeta. Nadie la tocó. Cayó sola. Se abrió en el suelo. Adentro había una foto antigua de la parroquia. En la imagen, detrás del altar, se veía una puerta que ya no existía. Al reverso, alguien había escrito, bajo sagrado. No abrir sin orden. Hoja 7. Esa noche murió la segunda persona. No fue un auxiliar. Fue un administrativo. Se llamaba Víctor Labbe y trabajaba en archivo clínico. Ingrid lo había visto el día anterior, caminando demasiado rápido con una caja contra el pecho. Cuando intentó preguntarle por los registros de maternidad, él dijo que no sabía nada y cerró una puerta con llave. Lo encontraron en la sala de fotocopias. La máquina seguía encendida. Había copias esparcidas por el suelo. Víctor estaba sentado en una silla, con el cuerpo inclinado hacia adelante, la frente pegada al vidrio de la impresora. La tapa le había bajado encima como una mandíbula. No tenía el rostro destrozado de manera abierta, pero la presión había dejado su piel aplastada contra el cristal. Los ojos miraban hacia abajo, como si estuviera leyendo algo en la luz blanca. Dentro de la bandeja de salida había una sola hoja repetida 37 veces. Era un certificado de defunción. Nombre, NN.
Edad, 0 días. Destino, parroquia. Ingrid llegó antes de que retiraran el cuerpo. Salvatierra también. Esta vez el juez no pidió permiso. Nadie toca nada, ordenó. El director del hospital apareció 10 minutos después. Hombre elegante, 50 y tantos, barba cuidada, mirada de quien había aprendido a parecer cansado antes que culpable. Señor juez, esto es un hospital, no una escena de espectáculo. Salvatierra no levantó la voz. Desde este momento es una escena de investigación. No hay orden. La habrá en una hora. ¿Basada en qué? Ingrid se adelantó. En 2 muertos, restos humanos no informados y certificados que vinculan recién nacidos con la parroquia. El director la miró como si recién entonces la viera. ¿Usted quién es? La hija de un paciente que vio lo que ustedes limpiaron. Algo se movió en el rostro del director. No mucho. Lo suficiente. Su padre está muy enfermo. No tanto como sus archivos. Salvatierra tomó una de las copias. ¿Qué significa destino parroquia? Probablemente un error de digitación antiguo. 37 veces. Los sistemas fallan. Entonces la luz de la fotocopiadora parpadeó. La máquina empezó a funcionar sola. Sacó una hoja. Después otra. Después otra. El director retrocedió. La impresora escupía copias sin que nadie la tocara. Todas tenían el mismo formato, pero cada una mostraba un nombre distinto. Mujeres. Niños. Iniciales. Códigos. Fechas. Algunas hojas salían manchadas con una tinta oscura que no era tinta. Ingrid tomó una. En lugar de nombre decía, hija de Rosa Elvira Campos. Abajo, una línea, entregada. La máquina se detuvo. En la pantalla apareció un mensaje que no pertenecía al sistema, no cabíamos en la Tierra. Desde el pasillo se escuchó un llanto. No uno. Decenas. El director perdió el color. Por primera vez, Ingrid lo vio tener miedo. No miedo a la justicia. Miedo a que los muertos supieran leer. Hoja 8. Osvaldo no quiso comer. La bandeja quedó intacta frente a él. Sopa fría, pan blando, gelatina amarilla. Ingrid lo encontró con las manos sobre la manta, mirando el reflejo de la ventana. Afuera, el jardín de la parroquia estaba oscuro. Lo habían cubierto con una lona verde, sostenida con piedras. Papá, dijo ella, necesito preguntarte algo. Osvaldo no se movió. ¿Tú sabías? El viejo cerró los ojos. No sabía todo. Esa es una respuesta de culpable. Es una respuesta de viejo. Ingrid se sentó junto a la cama. ¿Qué viste? Osvaldo tardó en hablar. Yo trabajé un tiempo cerca del cementerio cuando era joven. No en el hospital. En traslados. Cosas chicas. Cargar, mover, ayudar. Uno hacía lo que le pedían. Traslados de cuerpos. A veces. Desde el hospital. Osvaldo asintió apenas. Ingrid sintió que el suelo se alejaba. ¿Me estás diciendo que participaste? No en eso. ¿En qué sí? Osvaldo se tapó la cara con una mano. Había cuerpos que nadie reclamaba. Viejos solos. Indigentes. Enfermos sin familia. Los llevaban con papeles incompletos. Uno no preguntaba. ¿Y los niños? El viejo abrió los ojos. Ahí estaba el verdadero terror. No en el pasillo. En su padre. Una noche escuché llorar, dijo. Desde una pieza cerrada cerca de la capilla antigua. Yo estaba esperando una camilla. Había 2 hombres hablando. Uno del hospital. Otro del cementerio. Dijeron que no quedaba espacio, que había que apurar el traslado. ¿Qué traslado? No sé. Sí sabes. Osvaldo lloró sin hacer ruido. Había una bolsa. Chica.
Demasiado chica. Ingrid sintió náuseas. ¿Y tú qué hiciste? Nada. La palabra quedó suspendida. Nada. El verbo más grande del mundo. ¿Por qué? Porque tenía 20 años, porque necesitaba trabajo, porque todos decían que era normal, porque cuando la gente pobre muere nadie quiere problemas. Y el llanto. Osvaldo se llevó las manos a los oídos, como si todavía lo escuchara. Eso fue lo que no entendí nunca. La bolsa se movió. Yo escuché algo adentro. Un sonido. No sé si era un niño vivo o mi cabeza. El hombre del hospital me miró y dijo, no escuchaste nada. Y no escuchaste nada. Osvaldo miró a su hija. Lo escuché toda mi vida. La habitación se enfrió. Desde debajo de la cama salió un golpe. Uno. Después otro. Ingrid se levantó de golpe. La manta de Osvaldo empezó a moverse, como si manos pequeñas tiraran de ella desde abajo. Él gritó. Ingrid agarró la manta y tiró hacia arriba. Del borde cayó barro espeso. Bajo la cama no había nadie. Pero en el piso, escrito con dedos infantiles, había una frase, él cargó uno. Osvaldo sollozó. No sé si estaba muerto. Ingrid no pudo responder. Desde la pared, un bebé comenzó a llorar. Esta vez no sonaba triste. Sonaba furioso. Hoja 9. La orden judicial llegó al cuarto día. No era suficiente para abrir la parroquia completa, pero sí para incautar registros administrativos, revisar archivos de defunciones y exigir informes de traslados vinculados al hospital, cementerio y servicios funerarios asociados. El hospital reaccionó como reaccionan las instituciones cuando entienden que la verdad se acerca, primero con amabilidad, después con burocracia, finalmente con amenaza. El director habló de colaboración. La administración pidió plazos. Un abogado externo apareció hablando de prestigio, daño reputacional y prudencia. Salvatierra escuchó todo sin pestañear. Prudencia es lo que se pide cuando alguien teme que la verdad tenga dientes, dijo. Ingrid revisó cajas durante horas. Los documentos contaban una historia fragmentada, pero clara en su suciedad. Cuerpos adultos no reclamados salían del hospital con destino al cementerio, pero algunos registros no cerraban. Pesos distintos. Fechas cambiadas. Números de bolsa repetidos. Partes anatómicas registradas como cuerpos completos. Cuerpos completos reducidos a material parcial. Nombres convertidos en iniciales. Iniciales convertidas en NN. Había dinero. Pequeñas transferencias. Pagos en efectivo. Boletas por servicios no realizados. Traslados cobrados 2 veces. Cremaciones que nunca ocurrieron. Sepulturas que no existían. El cementerio general, por su cercanía, era la coartada perfecta. Si algo aparecía, la tierra tenía la culpa. Si faltaba un cuerpo, el trámite tenía la culpa. Si sobraba una bolsa, el temporal tenía la culpa. Ingrid armó un mapa en una sala prestada. Hospital. Parroquia. Cementerio. Bodega. Archivo. Morgue. Pasillo antiguo. Cada punto conectado con flechas. Mientras lo hacía, la palabra de su padre volvió una y otra vez, nada. El mal no siempre era un cuchillo. A veces era una firma. A veces era una puerta cerrada. A veces era un funcionario que miraba hacia otro lado porque le quedaban 2 horas de turno. A las 6 de la tarde, Mireia entró a la sala. Tiene que ver esto. La llevó a una zona de lavandería antigua, fuera del circuito principal. En una pared detrás de máquinas viejas había una marca rectangular, como si ahí hubiese existido una puerta tapiada. Esto conectaba con la parroquia, dijo Mireia. ¿Cómo lo sabes? Porque mi mamá trabajó aquí. Me dijo que nunca aceptara turno en este sector. Ingrid tocó la pared. Estaba húmeda. No por la lluvia. Por dentro.
Al acercar el oído, escuchó algo. No eran golpes. Eran respiraciones. Muchas. Del otro lado del muro, algo respiraba bajo tierra. Mireia retrocedió. No habrá eso. Necesito saber. Número. Usted cree que necesita saber. Es distinto. De pronto, desde la lavandería, una lavadora vieja se encendió sola. No estaba conectada. Empezó a girar con un ruido seco, brutal. La tapa saltó. Desde adentro cayó barro mezclado con vendas, etiquetas, trozos de tela clínica y una pulsera de recién nacido. Ingrid la tomó con la punta de los dedos. La pulsera tenía una fecha. 22 de noviembre de 1982. Ingrid nació ese mismo día. La lavandería quedó en silencio. Mireia miró la pulsera. Abogada. Ingrid apretó la mandíbula. No digas nada. Pero por dentro, algo ya había empezado a abrirse. Hoja 10. Ingrid no durmió esa noche. Volvió a su departamento con la pulsera en una bolsa plástica. La dejó sobre la mesa del comedor como si fuera una prueba judicial. Después se sirvió café. Después lo botó. Después revisó su certificado de nacimiento. Todo estaba correcto. Nombre, Ingrid Rivas. Padre, Osvaldo Rivas. Madre, Teresa Mardones. Fecha, 22 de noviembre de 1982. Hospital, San José. Miró la pulsera. La fecha coincidía. Pero no había nombre. Solo un código, Radón-38. Ingrid sintió que el departamento se encogía. El horror verdadero no entra rompiendo puertas. Entra con una coincidencia pequeña y se sienta a esperar que uno la entienda. A las 2 de la mañana, escuchó el primer golpe en el baño. No fuerte. Un toque. Como un niño llamando desde dentro de la tina. Ingrid no se movió. Otro golpe. Luego un chapoteo. Se levantó con el teléfono en la mano. Caminó por el pasillo. La puerta del baño estaba cerrada. No recordaba haberla cerrado. ¿Quién está ahí? Silencio. Abrió. La tina estaba seca. El espejo estaba empañado. En el vapor, escrito con un dedo pequeño, había una palabra, hermana. Ingrid retrocedió. El espejo se agrietó desde el centro. No explotó. Se abrió despacio, como hielo fino. En cada grieta apareció barro. Gotas oscuras bajaron por el vidrio hasta el lavamanos. Entonces algo rió dentro del desagüe. Una risa de niño. No inocente. No juguetona. Vieja. Ingrid salió del baño y cerró la puerta. Desde adentro, una voz susurró, no cierres. A nosotras nos cerraron. A las 7 de la mañana, llamó a Salvatierra. Necesito mi ficha de nacimiento. Eso puede tomar días. No tengo días. ¿Qué pasó? Ingrid miró la puerta del baño. Por debajo salía un hilo de barro. Encontré una pulsera con mi fecha de nacimiento. Salvatierra no habló durante unos segundos. Tu padre te ha contado algo de tu nacimiento. Mi madre murió cuando yo tenía 9 años. Mi padre siempre dijo que fue un parto difícil, pero normal. ¿Naciste en el San José? Sí. Entonces deja de investigar sola. No puedo. Ingrid. Si yo estoy en esos registros, esto ya no es solo una causa. Precisamente por eso. La puerta del baño crujió. Ingrid escuchó uñas sobre la madera. Tengo que cortar. ¿Están ahí? Ella no respondió. La puerta empezó a bombarse hacia afuera, como si alguien empujara desde el baño con muchas manos pequeñas. Ingrid corrió a buscar un cuchillo de cocina, aunque supo de inmediato que era ridículo. ¿Qué podía cortar? ¿A quién podía herir? ¿Qué defensa tiene un cuerpo vivo contra una deuda muerta? La puerta se abrió de golpe. No salió nadie.
Solo agua sucia. El barro avanzó por el pasillo como una lengua. Dentro del baño, la tina estaba llena. En la superficie flotaban pulseras de recién nacido. Todas sin nombre. Hoja 11 Salvatierra consiguió la ficha de nacimiento de Ingrid por una vía que no explicó. Se reunieron en su oficina, con las persianas cerradas y un ventilador viejo moviendo aire caliente. Sobre el escritorio había 3 carpetas. La primera era la ficha oficial. Parto normal. Madre estable. Recién nacida viva. Firma del médico. Todo correcto. Demasiado correcto. La segunda carpeta era una copia interna. Misma fecha. Misma madre. Pero el horario era distinto. La tercera carpeta no tenía portada. Solo un papel amarillento con anotaciones manuales. Rosa Elvira Campos. Parto complicado. Radón femenino. Sin reclamante. Entregado a reverendo Ingrid leyó 3 veces. Las letras no cambiaron. Reverendo Osvaldo Rivas. No necesariamente eres tú, dijo Salvatierra. No me mientas por amabilidad. No estoy mintiendo. Estoy evitando conclusiones. Mi madre no fue mi madre. Salvatierra se sacó los lentes. Puede haber habido una adopción irregular. Puede haber habido un intercambio de registro. Puede que tu padre haya recibido a una recién nacida de una mujer que murió o desapareció. ¿Y mi mamá? Pudo saber. Pudo no saber. Ingrid sintió que el mundo legal, ese mundo de nombres, fechas y firmas, se derrumbaba de una forma obscena. No porque los papeles mintieran, sino porque habían sido creados para mentir. Rosa Elvira Campos, murmuró. Fue una de las primeras mujeres que encontraste. Ingreso embarazada. Alta médica. Sin registro del bebé. Y ahora aparece como madre de un radón femenino entregado a reverendo. Ingrid se levantó. Tengo que hablar con mi padre. Voy contigo. Número, sí. Pero antes de salir, la puerta de la oficina se cerró sola. El ventilador se detuvo. Las 3 carpetas se abrieron al mismo tiempo. Las páginas empezaron a moverse sin viento. No volaban. Se ordenaban. Como si manos invisibles buscaran algo específico. Una hoja cayó frente a Ingrid. Era una lista. Radón -34. Radón -35. Radón -36. Radón -37. Radón -38. Radón -39. Al lado de radón -38, una palabra, viva. Al lado de los otros códigos, parroquia. Ingrid se tapó la boca. Salvatierra se quedó inmóvil. Desde debajo del escritorio salió un llanto bajo. El juez miró hacia abajo. Una mano pequeña, cubierta de barro, se asomó por un segundo desde la sombra y volvió a desaparecer. La oficina recuperó el sonido. El ventilador giró. La puerta se abrió. Salvatierra, pálido, dijo, esto ya no es una investigación. Ingrid guardó la hoja. Sí lo es. Número. Esto es una exhumación del mundo. Hoja 12. Cuando llegaron al hospital, Osvaldo no estaba en su habitación. La cama estaba hecha. Demasiado hecha. La enfermera del turno dijo que lo habían llevado a exámenes. No había orden de exámenes. El médico de piso dijo que quizá estaba en imagenología. No estaba. Administración dijo que podía haber sido trasladado. No había registro. Ingrid sintió una calma helada. Se lo llevaron. Salvatierra mostró su credencial judicial y pidió cámaras. Las cámaras del pasillo estaban caídas desde la noche anterior. Las del ascensor también. Las del corredor hacia la parroquia tenían interferencia justo durante 17 minutos. 17 minutos sin imagen. En el último cuadro antes del corte, se veía a Osvaldo en silla de ruedas. No lo empujaba nadie. La silla avanzaba sola hacia el corredor antiguo.
Osvaldo miraba directo a la cámara. No parecía dormido. Parecía estar pidiendo perdón. Ingrid corrió. Salvatierra la siguió. El corredor hacia la parroquia estaba cerrado con una reja. La llave la tenía administración. Ingrid no esperó. Tomó un extintor y golpeó el candado hasta romperlo. El sonido retumbó por el ala antigua. Al otro lado, el aire era distinto. Más frío. Más húmedo. Más viejo. Las paredes tenían pintura descascarada. Algunas zonas mostraban ladrillo antiguo. Había santos cubiertos con plástico y bancas apiladas contra una pared. La parroquia estaba al fondo, pequeña, silenciosa, con el altar iluminado apenas por velas eléctricas. En el centro del pasillo estaba la silla de ruedas de Osvaldo. Vacía. Sobre el asiento había barro. Y una pulsera clínica. Ingrid la tomó. No era la de su padre. Era una pulsera de recién nacido. Radón -38. Salvatierra miró hacia la parroquia. Ingrid. Detrás del altar, la pared tenía una línea vertical. Una grieta. Exactamente donde en la foto antigua aparecía una puerta. Desde dentro se escuchaba a Osvaldo. No gritaba. Rezaba. No a Dios. A alguien más. Ingrid se acercó. Papá. La voz de Osvaldo respondió desde el muro, no abras. ¿Dónde estás? ¿Dónde dejé lo que no era mío? Salvatierra apoyó la mano en la pared. Está hueca. Ingrid golpeó. El eco confirmó una cavidad. Desde adentro, junto a la voz de Osvaldo, se escucharon niños. Muchos niños. No lloraban. Respiraban. La pared empezó a sangrar barro por la grieta. Osvaldo habló una vez más, Ingrid, yo te saqué de aquí. Ella se quedó quieta. ¿Qué dijiste? Y dejé a los otros. Entonces los niños comenzaron a gritar. Hoja 13 no pudieron abrir la pared esa noche. No por falta de voluntad. Por violencia. Apenas Salvatierra llamó para exigir apoyo policial y personal forense, el hospital entró en una especie de defensa orgánica. Funcionarios que antes parecían asustados se volvieron hostiles. Guardias cerraron accesos. Administración bloqueó pasillos. El director apareció con 2 abogados y ordenó evacuar el sector por riesgo estructural. Ingrid le pegó una cachetada. No fue profesional. No fue prudente. Fue humana. Mi padre está detrás de esa pared. El director se tocó la cara, sorprendido más por la pérdida de control que por el golpe. Su padre está delirando. Entonces abra la pared y demuéstrelo. No lo hizo. A medianoche, la tercera muerte rompió la mentira. El guardia que custodiaba el acceso a la parroquia apareció colgado de la reja cerrada desde adentro. No con una cuerda. Con vendas hospitalarias enrolladas alrededor del cuello, apretadas hasta hundirse en la piel. Sus pies no tocaban el suelo. Debajo de él había marcas de manos pequeñas en el piso, cientos de ellas, como si lo hubieran levantado entre muchos. En su bolsillo encontraron una llave. No era de la reja. Era de la morgue. Salvatierra se la guardó. Vamos abajo. La morgue del hospital tenía olor a metal, refrigeración y cloro viejo. Había cámaras frías, mesones, carros, archivadores y una zona restringida con candado nuevo. La llave abrió. Adentro no había cadáveres recientes. Había bolsas antiguas. Etiquetas. Frascos. Huesos. Partes embaladas sin trazabilidad. Un inventario de la muerte. Ingrid encontró una carpeta plastificada. Listado de material cadavérico no reclamado. Material. No personas. Material. Salvatierra fotografió todo con manos temblorosas. Esto es tráfico, ocultamiento, abuso de cadáveres, falsificación, asociación ilícita, y niños, dijo Ingrid. Al fondo de la sala,
Una cámara fría se abrió sola. De su interior cayó un cuerpo adulto, rígido, envuelto en plástico amarillento. No era reciente. No estaba entero. La etiqueta decía NNMP-17. El cuerpo golpeó el suelo. Luego movió la cabeza. Salvatierra retrocedió. Ingrid no pudo. El cadáver abrió la boca. De adentro salió barro. Y una voz de adulto, rota, antigua, dijo, nos vendieron por peso. Después volvió a quedar inmóvil. La luz se cortó. En la oscuridad, todas las cámaras frías empezaron a golpearse desde adentro. Una. Otra. 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 Como puños contra metal. Como una multitud despertando en cajones. Salvatierra encendió la linterna del teléfono. En la pared de la morgue apareció escrita una frase con barro fresco: los niños no están aquí. Ingrid miró hacia arriba. Hacia la parroquia. Están bajo el altar. Hoja 14. La noticia se filtró al amanecer. No completa. Nunca completa. Un funcionario anónimo envió fotos de la morgue a un periodista. En redes sociales apareció primero como rumor: restos irregulares en Hospital de Santiago. Después como escándalo: posible tráfico de cadáveres. Luego como guerra de versiones. El hospital habló de hallazgos antiguos en revisión. La autoridad sanitaria habló de sumario. La policía habló de líneas investigativas. Nadie dijo parroquia. Nadie dijo niños. Nadie dijo que Osvaldo seguía desaparecido dentro de una pared que oficialmente no existía. Ingrid se convirtió en amenaza. Le llamaron de números ocultos. Le recomendaron descansar. Le dijeron que su padre podía ser trasladado a una mejor clínica si ella dejaba que las instituciones hicieran su trabajo. Le dijeron que pensara en su seguridad. No entendían que la seguridad ya no existía. En su departamento, el barro había llegado al dormitorio. No cubría todo. Era peor. Aparecía en lugares específicos. Sobre la almohada. En el borde de la cama. Dentro de sus zapatos. En el marco de las fotos familiares. La foto de su madre estaba caída. Ingrid la levantó. Detrás, pegado al cartón viejo del portarretrato, encontró un papel doblado. No era casual. Su madre lo había escondido ahí. Las manos le temblaron al abrirlo. Era una carta. Ingrid, si alguna vez dudas de tu nacimiento, no odies primero a tu padre. Él hizo algo terrible por una razón que creyó buena. Yo acepté porque quise ser madre y porque el mundo nos puso una niña en los brazos y nos pidió silencio. Pero hubo otros. Muchos otros. Y no todos salieron vivos. Si lees esto, es porque el barro volvió. Ingrid dejó de respirar. La carta continuaba: tu nombre antes no era Ingrid. No sé cuál era. Tu madre pudo llamarse Rosa. Perdóname por no haberte dado la verdad. Perdóname por haberte dado vida sobre la muerte de otros. La última línea era distinta. Más temblorosa. Los niños no odian que hayas vivido. Odian que los hayas olvidado. Ingrid lloró. No por sí misma. Por la obscenidad de estar viva como prueba de un crimen. Entonces escuchó la risa en el pasillo. Abrió la puerta del departamento. No había nadie. Pero el ascensor estaba abierto. Dentro, el piso estaba cubierto de barro. En el fondo había una pelota pequeña, antigua, roja, empapada. La pelota rodó hacia ella. Se detuvo en sus pies. Desde el interior del ascensor, una voz de niña dijo: tú saliste. Ingrid no pudo hablar. Otra voz, más pequeña, añadió: nosotros no. Las luces del edificio parpadearon. En todos los pisos, al mismo tiempo, comenzaron a llorar bebés. Hoja 15. La orden para intervenir la parroquia llegó el quinto día. Ya no había forma de evitarlo. 3 muertos. Un paciente desaparecido. Restos irregulares.
Registros falsificados. Presión pública. Fotografías filtradas. Salvatierra consiguió un equipo reducido, 2 detectives, un perito forense, una fiscal que no quería estar ahí, personal técnico y un cerrajero. El hospital intentó impedir el ingreso, pero el juez entró primero y nadie se atrevió a tocarlo. Ingrid caminó detrás de él. No había dormido. En el bolsillo llevaba la pulsera Radón -38 y la carta de su madre. La parroquia estaba cerrada. El aire olía a vela apagada y humedad. El altar parecía más viejo que el día anterior. Las imágenes religiosas estaban cubiertas con una capa fina de polvo oscuro. No polvo de abandono. Tierra. El cerrajero abrió el acceso lateral. Los técnicos revisaron la pared detrás del altar. Confirmaron lo evidente, había una cavidad. Antigua. Sellada con ladrillo y yeso. No era estructural. Era deliberada. La fiscal, pálida, autorizó romper. El primer golpe no hizo nada. El segundo abrió una grieta. El tercero liberó un olor que hizo vomitar al cerrajero. No era olor a cadáver reciente. Era peor. Era olor a encierro viejo, a humedad humana, a ropa podrida, a tierra guardada durante décadas con algo que nunca debió estar ahí. Quitaron ladrillos. Uno. Otro. Otro. Hasta abrir un hueco suficiente para pasar una linterna. El perito miró primero. No dijo nada. Se santiguó sin darse cuenta. Ingrid le quitó la linterna. Adentro había una escalera corta que bajaba bajo el altar. No era una habitación. Era un depósito. Un espacio bajo, sellado, lleno de bolsas antiguas, cajas pequeñas, cunas oxidadas, mantas, frascos, etiquetas, restos óseos diminutos y papeles plastificados por la humedad. No había cuerpos completos. Eso lo hacía más insoportable. Había fragmentos de infancia. Un zapato. Una pulsera. Una manta con iniciales. Una caja de madera con 8 nombres tachados. En una pared interna, escrita muchas veces, estaba la misma frase, sin reclamante. Ingrid bajó. Salvatierra intentó detenerla. No pudo. Adentro, el aire pesaba como una culpa física. Ingrid alumbró el suelo. Había marcas de uñas en las paredes bajas, antiguas, hechas desde adentro o dibujadas por alguien que quiso simular sufrimiento. No importaba. El efecto era el mismo. En el fondo encontró a Osvaldo. Estaba vivo. Sentado contra la pared. Cubierto de barro hasta el pecho. Tenía los ojos abiertos y los labios morados. Ingrid corrió hacia él. Papá. Osvaldo la miró. Te estaban esperando. ¿Quién es? La linterna parpadeó. Alrededor de ellos, las bolsas empezaron a moverse. No con violencia. Con paciencia. Como si algo despertara después de haber escuchado su nombre. Osvaldo tomó la mano de Ingrid. No debiste volver al lugar donde naciste. La fiscal gritó desde arriba. Después se apagaron todas las luces. Y los niños empezaron a subir. Hoja 16 primero subió el sonido. No los cuerpos. No las sombras. El sonido. Un llanto múltiple, imposible de contar, que salió desde debajo del altar y llenó la parroquia como agua negra. Los detectives se taparon los oídos. El perito cayó de rodillas. La fiscal retrocedió hasta chocar con una banca. Los vidrios de los santos se quebraron uno por uno. Después subió el barro. Brotó por la escalera, espeso, oscuro, con olor a tierra abierta. No corría como agua. Avanzaba como si lo empujaran desde abajo miles de manos. Cubrió los zapatos de Ingrid. Trepó por los escalones. Llegó al altar. Y entonces subieron ellos. No se veían completos. Ese fue el horror. Eran formas bajas, mojadas, incompletas en la luz rota.
Algunos parecían niños. Otros, apenas bultos pequeños moviéndose con rabia. No tenían la inocencia de los muertos de cuento. No venían envueltos en blanco. No pedían madre. No buscaban cielo. Venían sucios de entierro. Venían con décadas de silencio encima. Un detective disparó. La bala atravesó una sombra y rebotó en la piedra del altar. La figura giró hacia él. El hombre gritó cuando algo invisible le tomó las piernas y lo arrastró bajo una banca. No hubo sangre al principio. Solo golpes secos. Su cuerpo se sacudía como si muchas manos pequeñas lo estuvieran castigando desde abajo. Cuando dejó de moverse, el barro le cubrió la cara. La fiscal intentó correr hacia la salida. La puerta se cerró. No se golpeó. Se cerró con suavidad. Como una institución archivando un caso. Salvatierra, gritó. Todos arriba. Salgan. Pero Ingrid no se movió. Tenía a Osvaldo entre los brazos. Su padre pesaba poco, como si el barro ya le hubiera quitado años de carne. Papá, levántate. No puedo. Si puedes. No me dejan. Ingrid miró hacia la escalera. En cada peldaño había manos pequeñas apoyadas. No cuerpos enteros. Solo manos. Dedos finos, oscuros, húmedos, afirmándose con una paciencia horrible. Osvaldo susurró, yo cargué una bolsa esa noche. Lo sé. Número. No sabes. La parroquia tembló. Desde arriba, un grito cortó el aire. El cerrajero fue levantado contra la pared por una fuerza invisible. Su espalda golpeó el yeso. Luego otra vez. Luego otra. Hasta que dejó una mancha oscura y cayó sin doblar las rodillas. Ingrid apretó la cara de su padre. Dime. Osvaldo lloró. La bolsa eras tú. Ingrid sintió que todo desaparecía. Número, te escuché llorar. Estabas viva. No sé por qué te metieron ahí. No sé qué iban a hacer contigo. Te saqué. Te escondí bajo mi chaqueta. Le dije a Teresa que Dios nos había mandado una hija. ¿Y los otros? Osvaldo cerró los ojos. Los niños gritaron al mismo tiempo. Esa fue la respuesta. Hoja 17. La confesión no liberó nada. Al contrario. La hizo peor. El barro empezó a subir por las paredes de la parroquia. Las imágenes religiosas se oscurecieron. El Cristo del altar, cubierto de tierra hasta la cintura, parecía no morir crucificado sino enterrado de pie. Las velas eléctricas explotaron una a una. En la oscuridad, los llantos se convirtieron en gritos. Ingrid entendió el centro del horror. Ella no era culpable de haber vivido. Pero su vida había sido usada como coartada para no mirar las otras muertes. Osvaldo salvó a una niña y abandonó a las demás bolsas. Amó a su hija y sepultó el resto de la memoria. Y la memoria había vuelto con hambre. Salvatierra bajó al depósito con una linterna. Ingrid, hay que salir. Mi padre no puede caminar. Lo cargamos. No van a dejarlo. El juez miró alrededor. Las bolsas pequeñas se movían. Algunas no contenían nada visible. Otras tenían formas que la mente rechazaba. El perito forense, desde arriba, gritaba que no tocaran nada. La fiscal rezaba. Uno de los detectives golpeaba la puerta cerrada con la culata del arma. Y entre todo ese ruido, Ingrid escuchó una voz. No era de niño. Era de mujer. Ingrid. Venía del fondo del depósito. Ingrid alumbró. Había una caja metálica oxidada. Encima, un papel plastificado. Rosa Elvira Campos. La mujer que quizás la había parido. La caja no se movía. No tenía que moverse. El terror estaba en su quietud. Ingrid se acercó. Salvatierra la tomó del brazo. No abras eso. Necesito saber. Número. Ya sabes suficiente. Nadie sabe suficiente cuando le roban el origen.
Abrió la caja. Dentro había documentos, una manta café, una fotografía dañada y un mechón de pelo envuelto en gasa. La foto mostraba a una mujer joven en una cama de hospital, agotada, mirando algo fuera de cuadro. En el reverso decía, madre pregunta por Radón. No informar. Ingrid apretó la foto contra el pecho. Entonces el depósito entero se quedó en silencio. No fue alivio. Fue atención. Una voz de niña dijo desde la oscuridad, ella preguntó. Otra voz, tú respondiste viviendo. El barro llegó a las rodillas de Osvaldo. El viejo empezó a hundirse. Ingrid intentó levantarlo. Ayúdame. Le gritó a Salvatierra. El juez la ayudó, pero algo tiraba de Osvaldo hacia abajo. No manos visibles. Peso. Culpa convertida en gravedad. Osvaldo miró a Ingrid. No me saques. Cállate. No me perdonan. Yo tampoco, pero no te voy a dejar aquí. Osvaldo sonrió con una tristeza horrible. Eso dije yo. El barro le llegó al pecho. Desde arriba, el director del hospital apareció en la entrada de la parroquia con 2 guardias. Venía pálido, empapado, descompuesto. No parecía dueño de nada. Los niños lo vieron. Todas las cabezas invisibles giraron hacia él. El director levantó las manos. Yo no empecé esto. Desde el altar, cientos de voces respondieron, lo continuaste. Hoja 18. El director corrió. No alcanzó la puerta. El barro se abrió bajo sus pies y algo lo tomó desde abajo. Cayó de espaldas, golpeándose la nuca contra el piso. Los guardias intentaron levantarlo, pero sus brazos fueron jalados en direcciones opuestas por fuerzas que no se veían completas. El director gritó con una voz aguda, indigna, casi infantil. Yo firmé lo que me pasaron. Yo no maté a nadie. La frase rebotó en la parroquia. Yo no maté a nadie. La excusa de todos. El barro le llenó la boca. No se hundió rápido. Eso fue lo horrendo. Se hundió lento, mientras sus manos arañaban las baldosas y sus zapatos patinaban sin encontrar apoyo. Desde el barro salían dedos pequeños que le abrían los labios, le metían tierra, le tapaban la nariz, le cerraban los ojos. Ingrid quiso mirar hacia otro lado. No pudo. Los muertos no estaban matando como monstruos. Estaban administrando una sentencia. Salvatierra subió con dificultad, ayudando a Ingrid a arrastrar a Osvaldo. Pero el viejo ya no pesaba como un hombre. Pesaba como una tumba. Cada centímetro era una batalla contra algo que lo reclamaba. La fiscal, en shock, encontró por fin la fuerza para hablar, tenemos que evacuar. La puerta principal se abrió sola. Afuera no estaba la salida. Estaba el cementerio. No físicamente. No como una calle real. Pero al otro lado de la puerta no se veía el patio del hospital. Se veían tumbas bajo lluvia, nichos interminables, cruces torcidas, pasillos de tierra y una oscuridad demasiado grande para caber en Santiago. El cementerio general y el hospital se habían unido en una sola cosa. Como quizás siempre lo estuvieron. Un pasillo de muertos. Un circuito. Un sistema. Ingrid comprendió que la cercanía no era solo geográfica. Era moral. El hospital producía muertos. El cementerio los recibía. La parroquia los bendecía o los escondía. Los papeles los borraban. Los vivos cobraban. Y si algo fallaba, la tierra callaba. Hasta esa noche. Desde la puerta abierta entraron adultos. No esqueletos. No zombis. Presencias humanas deformadas por abandono. Viejos con batas de hospital. Hombres sin rostro claro. Mujeres con vendas. Cuerpos incompletos que caminaban como podían. Algunos arrastraban piernas. Otros no tenían brazos. Otros eran apenas sombras con etiquetas clínicas pegadas al pecho. Todos traían barro.
Todos miraban al personal del hospital. Una secretaria que había estado escondida detrás de una banca empezó a gritar: yo solo archivaba. Una figura adulta se inclinó sobre ella. No la tocó. Solo le abrió la boca con 2 dedos muertos y le metió dentro un fajo de documentos mojados hasta que la mujer se ahogó con los papeles que había ordenado durante años. Salvatierra murmuró: Dios santo. Ingrid miró el altar cubierto de barro. No está aquí. Osvaldo, casi inconsciente, abrió los ojos. Nunca estuvo. Hoja 19. La parroquia ya no era una parroquia. Era una boca. El altar se partió por la mitad. La madera crujió, la piedra cedió, y debajo apareció una fosa más profunda que el depósito, más antigua que los documentos, más negra que el temporal. No debía existir. No cabía bajo el edificio. Pero estaba ahí. Ingrid vio bolsas. Cientos. Algunas antiguas. Algunas recientes. Adultos. Niños. Partes. Ropa. Etiquetas. Cuerpos convertidos en archivo físico de una ciudad que prefería olvidar con timbre y firma. Salvatierra grababa con el teléfono, llorando de rabia. La fiscal, tirada en el suelo, repetía que esto no podía ser incorporado a ninguna causa porque ninguna causa podía contenerlo. El segundo detective estaba muerto. El perito había perdido la voz. Osvaldo tomó la mano de Ingrid. Déjame. Número, me están llamando por mi nombre verdadero. Osvaldo. Número. Ese es el que usé después. Ingrid lo miró. El viejo sonrió apenas. Cuando cargaba muertos, dejé de tener nombre. El barro le llegó al cuello. Ingrid lo abrazó. Yo no te perdono. Lo sé. Pero soy tu hija. Por eso tienes que salir. Desde la fosa, una voz de mujer habló. Rosa. No dijo su apellido. No necesitaba. Ella no es tuya. Ingrid cerró los ojos. La frase no sonó como venganza. Sonó como verdad. Osvaldo lloró. La salvé. La voz respondió, y nos dejaste abajo. Entonces ocurrió lo peor. Las presencias infantiles comenzaron a trepar por Osvaldo. No lo despedazaron. No lo golpearon. No hicieron nada espectacular. Se le pegaron al cuerpo como hijos buscando calor. Manos pequeñas en su pecho. Dedos en su cuello. Brazos alrededor de sus piernas. Rostros invisibles contra su cara. Un montón de ausencia abrazándolo. Osvaldo empezó a hundirse más rápido. Ingrid gritó y tiró de él, pero Salvatierra la sujetó desde atrás. No puedes. Suéltame. No puedes salvarlo de todos. Esa frase la rompió. Porque era verdad. Nadie puede salvar a uno de todos. Osvaldo desapareció hasta la boca. Antes de hundirse, miró a Ingrid. Perdóname por haberte elegido. Después el barro le cubrió la cara. No hubo último grito. Solo burbujas. Y luego nada. Ingrid quedó de rodillas, con las manos hundidas en tierra negra. Los niños dejaron de llorar. Por primera vez, hubo silencio. Un silencio peor que los gritos. Desde la fosa, la voz de Rosa dijo: ahora falta el registro. Salvatierra entendió antes que Ingrid. Tenemos que irnos. Pero la puerta hacia el cementerio se cerró. La puerta hacia el hospital también. La parroquia estaba sellada. Con vivos adentro. Y muertos afuera. O al revés. Hoja 20. El final no llegó como incendio ni como derrumbe. Llegó como trámite. Esa fue la forma más horrenda. De la fosa comenzó a salir una mesa. No una mesa real, quizás. Pero Ingrid la vio. Salvatierra también. Una mesa de archivo, vieja, metálica, cubierta de carpetas húmedas. Sobre ella había un libro enorme, abierto en blanco.
Las páginas estaban hechas de un material que parecía papel, pero se movía apenas, como piel. Apareció una pluma. No sostenida por nadie. La voz de Rosa habló desde todas partes, los vivos escribieron quién existía. Ahora escriben los muertos. La fiscal empezó a reír. Una risa quebrada, inútil. El perito se golpeaba la cabeza contra una banca. Salvatierra tomó a Ingrid del brazo. No mires. Pero ella miró. En la primera página apareció un nombre escrito con barro. Osvaldo Rivas. Debajo, cargador. Testigo. Silencio. Destino, abajo. La página se cerró sola. Después apareció otro nombre. Víctor Labbe. Archivo. Falsificación. Destino, papel. Otro. Patricio Guzmán. Traslado. Peso incompleto. Destino, bolsa. Otro. El director. Continuidad. Destino, tierra. El libro no juzgaba con leyes. Clasificaba. Como ellos habían clasificado a los muertos. La pluma se detuvo. Luego escribió, Ingrid Rivas. Ella sintió que el aire desaparecía. Debajo del nombre apareció, Radón -38. Viva. Entregada. Sin origen. Destino, la palabra quedó incompleta. La pluma esperó. Ingrid comprendió. Querían que ella eligiera. No entre vivir y morir. Entre conservar el nombre falso o devolverlo. Salvatierra negó con la cabeza. No les debes eso. Ingrid miró la fosa. Miró el barro. Miró la pulsera en su mano. Miró los restos de la parroquia, las bolsas, las cunas oxidadas, los documentos, la puerta que daba al cementerio, el hospital que había tragado pobres durante décadas y los había devuelto como inventario. El existencialismo se le presentó sin belleza. No somos lo que nos dieron. Somos lo que hacemos con lo que nos ocultaron. Pero el nihilismo también estaba ahí, más frío, más honesto, la verdad no repara a los muertos. Solo destruye la comodidad de los vivos. Ingrid tomó la pluma. Salvatierra gritó su nombre. Ella escribió debajo de Radón -38, hija de Rosa Elvira Campos. El hospital entero tembló. No como edificio. Como animal herido. Las puertas se abrieron. Desde la parroquia hacia el hospital, desde el hospital hacia el cementerio, desde el cementerio hacia la ciudad, todas las rutas quedaron conectadas por un mismo barro. Las alarmas sonaron. Los pacientes despertaron. Los funcionarios corrieron. Afuera, la prensa gritaba sin entender nada. Los muertos salieron. No todos visibles. No todos completos. Pero salieron. Pasaron por los pasillos. Entraron a archivos. Abrieron cajones. Volcaron muebles. Buscaron nombres. Cada vez que encontraban un documento falso, una persona viva en algún lugar de la red dejaba de respirar. Un antiguo funcionario murió en su casa con tierra en la garganta. Un ex encargado funerario apareció dentro de un nicho vacío. Un médico retirado despertó con pulseras de recién nacido amarradas a los dedos y no alcanzó a gritar. La ciudad no vio fantasmas. Vio consecuencias. Ingrid salió de la parroquia al amanecer. Salvatierra salió detrás de ella, envejecido 10 años. La fiscal no habló nunca más. El perito renunció a los 3 días. El hospital fue cerrado parcialmente. Las autoridades prometieron investigaciones. Las cámaras mostraron cintas amarillas, voceros serios, frases prudentes. Pero nadie pudo explicar por qué, durante 7 noches, todos los recién nacidos de Santiago lloraron a la misma hora. Tampoco pudieron explicar por qué el jardín frente a la parroquia nunca volvió a secarse. Ingrid enterró a Osvaldo sin cuerpo. O con lo que dijeron que era su cuerpo. No preguntó demasiado.
Había aprendido que a veces preguntar abre puertas, y otras veces confirma que nunca hubo puerta, solo muro. Semanas después, recibió una caja sin remitente. Adentro estaba la pulsera Radón -38. También había una hoja arrancada del libro de barro. Su nombre ya no decía Ingrid Rivas. Decía, hija de Rosa. Viva por error. Debajo, en una letra pequeña, infantil, alguien había agregado, todavía falta una. Esa noche, Ingrid despertó con barro en la boca. No en el piso. No en la cama. En la boca. Corrió al baño, escupió tierra negra en el lavamanos y levantó la vista hacia el espejo. Detrás de ella había una niña. No era una aparición borrosa. No era una sombra. No era un recuerdo. Era una niña de unos 7 años, mojada, con la piel cubierta de barro, los ojos abiertos y una pulsera clínica en la muñeca. La pulsera decía, Radón -39. Ingrid no gritó. La niña sonrió. Y desde dentro del espejo comenzaron a golpear todos los que no habían sido escritos. Fin.